Sin mucho preámbulo y sin introducciones, vamos al lío. El triunfo de Hugo Chávez en el año 1999 desencadena la planificación de la búsqueda del poder por parte de Tarek El Aissami y los miembros de su entorno durante sus estudios universitarios en la ciudad de Mérida. Desde la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes conforman un equipo de futuros actores políticos del chavismo donde aparecen Hugo Cabezas, Jogbel Roa, Pedro Maldonado y Cristian Serpa entre otros, quienes se comprometen a escalar puestos de poder para ellos y expoliar las finanzas gubernamentales en beneficio propio. Tarek es el primero en lograr escalar posiciones en las distintas bandas que conviven en el entramado chavista, y lleva de la mano a Hugo Cabezas a la jefatura de la Unidex, como primer paso para colonizar la administración pública con sus allegados. Su proyecto escoge al estado Trujillo como sitio de acción de sus protegidos y a la ciudad de Caracas como epicentro de sus acciones como ministro de diferentes despachos. Tarek cierra una negociación donde Hugo Cabezas es el escogido para asaltar el estado andino como candidato y posterior gobernador, y al mismo tiempo les garantiza a Roa, Serpa y a José Morales ser los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional junto a Manuel Fernández, el hombre del zarcillo. Ninguno de ellos nacido en tierras trujillanas, solo Cabezas, que es del municipio Boconó. El asalto al poder regional se consuma, y la banda de delincuentes de Tarek desarrolla uno de los sistemas de corrupción más extensos de toda la República. Sus tentáculos abarcaron a los sectores empresariales, políticos, de medios de comunicación, deportivos y de delincuencia común, con el fin de salvaguardar sus intereses de lucro ilegal, lo cual los convirtió en los políticos más adinerados del chavismo en el estado Trujillo, así como también se dio la incorporación de un grupo de enchufados que a todo nivel colonizaron la administración pública nacional y regional. Políticos de medio pelo. Literalmente, como Jogbel Roa y sus tentáculos, los cuales hicieron metástasis en la política del estado Trujillo, un estado olvidado al occidente del país, en donde no hay vialidad ni servicios públicos, en donde nada funciona, en donde la vida de sus habitantes no vale ni 3 lochas. En donde los políticos que dicen representarte en el parlamento no miran más allá de sus propios intereses. Un estado secuestrado, un estado saqueado por estas mafias dirigidas por los señores diputados Pedro Carreño y Jogbel Roa, bajo el apadrinamiento del paraguas de Tarek, quienes en su afán de ponerle la mano al estado Trujillo metieron un gentío en sus negocios ilícitos. Mucha gente asustada. Como lo pudieran estar Conrado Pérez padre e hijo, la señora Hiroshima Vázquez exalcalde de Valera, Angie Quintana alcaldesa actual del estado Trujillo y esposa del corrupto confeso Hugo Cabezas, entre otros. Los casos de corrupción durante el gobierno de Hugo Cabezas son escandalosos, quien posiciona a Jogbel Roa como su brazo ejecutor en el estado. Asalta la administración pública regional al traer de Caracas a la mayoría del tren ejecutivo, quienes son incondicionales suyos. Desmantelan y venden la maquinaria pesada de mantenimiento vial del estado, desaparecen más de 50 vehículos del parque automotor, nombra a sus familiares y de su esposa en cargos claves, crea bandas de delincuentes armados para su defensa, concertación de contratos, robo de dinero en la tesorería del estado. Esto por nombrar algunos de los casos más emblemáticos de corrupción administrativa de la gestión del boconés Cabezas. En otras palabras, nunca le han dolido los suyos. A la sombra del gobernador, Roa comienza a acumular de manera escandalosa propiedades de toda índole. Edificios, locales comerciales, discotecas, pasan a engordar sus bienes, sobre todo haciendas y fincas en distintos municipios del estado, fusionando parcelas y adquiriendo grandes extensiones de tierras como en el Cenizo en el municipio Miranda, otras en el municipio Monte Carmelo, o Sucre en la zona panamericana. Varios empresarios son reclutados para formar parte de este imperio corrupto, ya sea por parte de Roa, Cabezas o cualquiera de sus operadores, con quienes comparten la propiedad de una televisora regional llamada Plus Televisión. El empresario cae en desgracia y es perseguido y esquilmado por Cabezas y Roa, hasta el punto de casi perder la empresa familiar de reconocida trayectoria en la ciudad de Valera. La extorsión es tan truculenta que la mano derecha del empresario es asesinado como ajuste de cuentas y la televisora pasa a manos de ellos para siempre con otro nombre comercial. Tarek logra penetrar el Poder Judicial al incluir como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia al exdiputado Cristian Serpa, siendo este una de sus cuotas tribunalicias como garantía de inmunidad ante cualquier averiguación posible en su contra. No contaba Tarek que Serpa huiría del país para salvarse y buscaría refugio en los Estados Unidos de América, donde declaró hasta el más mínimo detalle de su relación con Tarek y compañía. Por otro lado, Tarek logra poner como presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo a la jueza Rafaela González,
quien está casada con un primo de él, y reclutan al abogado Quiñones como presidente de la Corte de Apelaciones, pasando a conformar la dupla más corrupta en la historia del Poder Judicial en Trujillo, donde la compra de sentencias, el narcotráfico, las persecuciones políticas, el chantaje y extorsión de mano de los jueces y fiscales provisorios suceden a diario en todo el poder trujillano hasta el sol de hoy. Tan escandalosas son sus fechorías que el SEBIN incautó el sistema eléctrico de sentencia y archivo judicial del Estado para ocultar la corrupción campante. Tarek también penetra el sistema bancario del país. Luego de ser diputado a la Asamblea Nacional, José Morales es promovido a la presidencia del Banco de Venezuela por parte de El Aissami, desarrollando otra parte del imperio de la corrupción en las finanzas públicas, con centrifugas de créditos para enchufados a nivel nacional, y de criptomonedas, utilizando los depósitos bancarios de tan importante entidad, hasta que fatídicamente en septiembre del año 2021 se sucede el hecho donde por orden suya se desconecta el sistema eléctrico del banco y se cae totalmente la plataforma bancaria, hecho que generó en 24 horas su destitución como presidente. Un importante abogado labora como asesor jurídico de Morales en la entidad bancaria, quien es también socio de Roa en sus negocios. Por otra parte, el abogado Oscar Linares, presidente del Colegio de Abogados, pasa a ser la mano derecha de Roa en el estado Trujillo. Opositor devenido en chavistas a conveniencia, se alía con Roa para cometer un sinnúmero de tropelías y robos en la administración pública regional y nacional. Linares adquiere por vía de testaferros y familiares, casas, quintas, apartamentos, hoteles, y planea en los últimos años asaltar conglomerados deportivos que generan millones de dólares, además de tratar de abrirse camino en los círculos de poder del chavismo, para lo cual se muda a Caracas, introduciendo a sus hermanos en cargos administrativos con contratos jugosos en organismos del Estado. Linares y Roa planifican asaltar la Asociación Trujillana de Fútbol, la Federación Venezolana de Fútbol, el Trujillanos Fútbol Club y cualquier entidad deportiva que genere dividendos a sus arcas. Por personajes como estos, el deporte y en particular el fútbol, en Venezuela se encuentran en tan deplorable estado. Roa logra presidir y adueñarse del equipo profesional del Trujillanos FC, desapareciendo los premios recibidos por parte del equipo debido a su participación en las Copas Libertadores y Suramericana. Hasta el día hoy no se sabe del destino de esos recursos que pasaron del $1.000.000, y junto a los dueños de la panadería La Española, quebraron al equipo y lograron su descenso a la segunda división, para vergüenza de los fanáticos trujillanos. Roa tomó para sí un establecimiento de fogade en la ciudad de Valera, lo convirtió en su comando de campaña para las elecciones regionales del año 2021, y al no ser favorecido con la candidatura a gobernador, cede el espacio a Linares, el cual lo convierte en la sede de la Asociación Trujillana de Fútbol, desde donde operan para traer como nuevo propietario del Trujillanos FC al dueño de la empresa Cripto Ávila con sede en Caracas, quien es uno de los protegidos de Joselito Ramírez, superintendente de criptoactivos hoy caído en desgracia con Maduro. Pedro Maldonado se convierte en la mano derecha de Tarek El Aissami en Caracas. Reclutado en Mérida, su alianza y promoción a distintos cargos en la administración pública comienza en Conatel, desde donde se dedica a perseguir a los medios de comunicación, a periodistas y políticos que se oponen al proyecto de dominación chavista. Poco a poco se va desempeñando en distintos cargos de la mano de Tarek, y en los últimos años llegó a ocupar los cargos de presidente del Banco Central de Venezuela y presidente de la CVG en Guayana. En este último cargo se convirtió en el zar de la chatarra en el país, al planificar y ejecutar el jugoso negocio de recoger todos los bienes muebles de naturaleza metálica en las gobernaciones, alcaldías, institutos autónomos y empresas del Estado, desmantelando las empresas básicas de Guayana para tal fin, y apropiándose de miles de millones de dólares de ese material vendido a los traders internacionales. Maldonado recluta en Trujillo a sus amigos de infancia y adolescencia, hijos de familias prominentes de la capital del estado, entre quienes destacan Francisco Torres hijo, Tomás Cols, Mario Briceño, Domingo Parilli hijo, los hermanos Gianfraxe, quienes pasan a ser testaferros para sus contratos en diversas ramas de la administración pública, y administradores en distintos cargos de las empresas básicas como por ejemplo Sidor, Benalum entre otros. Estos lugartenientes de Maldonado logran penetrar y financiar a algunas individualidades del llamado G4 de la oposición en la región trujillana, con el fin de sabotearles la campaña de los candidatos opositores en las elecciones del año 2021, mediante la incorporación de propietarios de medios radiales y editores deseosos de decidir para beneficio propio que políticos manejaran las riendas del Estado Trujillo en los próximos años, y dejar a los de por sí desprestigiados partidos políticos opositores al margen de las grandes decisiones políticas y económicas regionalmente. Los tentáculos políticos del imperio de Tarek en Trujillo lograron atraer el interés de mentados opositores y sus familias.
A medida que supuestos opositores fueron paulatinamente descubiertos con acercamientos al chavismo, Roa se encargaba de acercarse a ellos para plantearle negocios de todo tipo. Cultivó amistad y negocios con Conrado Pérez Briceño, quien hoy se desempeña como rector suplente en el CNE, y padre de Conrado Pérez Linares, diputado, envuelto en el escándalo de extorsión desde la Asamblea Nacional. A través de ellos se coordinaron relaciones políticas con personalidades supuestamente opositores, como Miguel Briceño Lugo, José Isael Hernández mejor conocido como JH y José Antonio Puche, quienes en conjunto operaron para sabotear a los candidatos opositores durante las elecciones regionales del año 2017 y 2021. Los alcances del chavismo a través del entramado de corrupción de Tarek es tal que lograron penetrar a la Plataforma Democrática para las elecciones primarias del 2023, ya que introdujeron a la ingeniera María Carolina Uzcategui como miembro de la Comisión Electoral Nacional de Primarias, quien es una connotada ficha del Conrado Pérez Briceño, quedando en evidencia su relación política cuando en días pasados Diosdado Cabello amenazó con reemplazar a los miembros del CNE y Uzcategui salió en defensa de ellos, por ser Conrado Pérez Briceño rector suplente del CNE como dijimos anteriormente.